buenos días a los que llegan recién a esta sala. Varias veces se nos han preguntado por qué no respondíamos en nuestro periódico a los ataques de ciertas publicaciones que iban dirigidas contra el espiritismo en general, contra sus partidarios y algunas veces contra nosotros mismos. Pensamos que en ciertos casos el silencio es la mejor respuesta. Allan Kardec en la revista Espírita. La próxima conferencia estará a cargo del señor Andrés Abreu de Colombia con el tema La Revista Espírita de Allan Kardec, hechos relevantes de la historia del espiritismo naciente. Nuestro hermano Andrés es espírita desde 74 años, trabajador de la Asociación Espírita Tercera Revelación de Bogotá, Colombia. Actualmente ocupa el cargo de director doctrinario, vicepresidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, Colombia, conferencista en el V Congreso Espírita Mundial, el IV Congreso Espírita Sudamericano y en diversas ediciones del Congreso Espírita Colombiano. Actualmente dirige el proyecto Radio Tercera Revelación, emisora espírita por internet. Pasamos la palabra a nuestro hermano Andrés. Muy buenos días a todos. Agradeciendo al Maestro Jesús, a Kardec, primeramente a Dios, por la oportunidad de tenernos aquí reunidos bajo la luz de nuestra amada doctrina espírita, ilustrándonos, educándonos, pero también y sobre todo compartiendo fraternalmente como debe ser en esta familia a la que hemos sido convocados en esta existencia. Hablar de la revista espírita de Allan Kardec, que en suma es la revista espírita de los espíritas, es de verdad un privilegio, porque como siempre me he dicho, el que más aprende es el que prepara la conferencia. Es realmente un instrumento que para nosotros debería representar un motivo de permanente estudio, dado que la revista espírita complementa de una manera directa todos y cada uno de los libros y de los puntos de la codificación. Por esto, hablar de la revista espírita no solamente nos remonta, o nos remite más bien, a el refuerzo de los parámetros doctrinarios, sino que además nos remonta a un poco de la historia, de esos hechos relevantes que se dieron cuando justo iniciaba Kardec su periplo a través de esta experiencia libertadora. Y es justamente, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, esa mañana del sábado 18 de abril de 1857, cuando siempre nos remontamos en nuestro imaginario a ese momento y ese lugar histórico para nosotros los espíritas, que se dio justamente en el Palacio Real, allí en París, en Francia, como el hecho sin precedentes que enmarcaba la nueva era de la humanidad. Y allí en este pasillo de la Galería de Orleans se da entonces, o se gesta, esa llegada al mundo de la doctrina reveladora, justamente gracias también a uno de los colaboradores, de los partícipes de esta experiencia, como lo fue el señor Dentú, en su librería, donde alojó por primera vez esta magnánima obra y la confianza del maestro Kardec para que se pudiera gestar aquello que él había ya elaborado durante casi 3 años. 3 años de investigaciones, 3 años de recopilar información, todo lo que hemos escuchado en las conferencias entre ayer y hoy. Esos 3 años que representaron para él justamente una inmersión profunda en las verdades del espíritu y sobre todo en su propia conciencia para conectar con aquello que la espiritualidad superior esperaba de él. Pero en particular, el 15 de noviembre de 1857 se da un hecho también interesante. Y fue a través de la mediunidad de una de las cooperadoras o de las trabajadoras de ese primer equipo mediúnico organizado bajo la luz del espiritismo, que fue la señorita Hermance Dufault. Y es que a través de ella, Kardec recibe una comunicación que marcó un antes y un después también para el complemento de esta tarea de la codificación. Pregunta el maestro Kardec: tengo la intención de publicar un periódico espírita. ¿Pensáis que lo lograré y me aconsejáis hacerlo? Responde el espíritu: sí, lo lograrás. Con perseverancia. La idea es buena, es necesario. Sin embargo,
dejarla madurar un poco más. Sin embargo, ese dejarla madurar un poco más, en la mente de Kardec no representaba mucho tiempo. Nosotros de pronto podríamos haber dicho, eso significa que puedo esperar 5 o 6 años, tal vez, en nuestra mente que fluye a otra velocidad. Pero no, el maestro entendía que ese dejarla madurar más era esperar el momento indicado desde el lanzamiento de la obra de los espíritus, del libro de los espíritus, hasta el momento indicado en que ya hubiese la suficiente divulgación para entrar entonces con esta idea del maestro, que al final era continuar la divulgación. Entonces pregunta, este aparatico es un poco voluntarioso. Temo que otros me tomen la delantera. Yo creo que dejemos encendida la luz, porque se me duerme. Gracias. Ahí se ve, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Temo que otros me tomen la delantera. Entonces el espíritu le contesta, es importante andar deprisa. O sea, esperar el momento, pero no dormirse en los proyectos. Y entonces pregunta de nuevo el maestro Kardec. Disculpe. No quiero otra cosa, pero me falta tiempo. Tengo 2 empleos que me son necesarios, como lo sabéis. Desearía poder renunciar a ellos a fin de consagrarme por entero a mi tarea sin otras preocupaciones, ¿no? El sueño de muchos de nosotros. El maestro también lo tenía, fíjense cómo nos identificamos con él. Por el momento, responde el espíritu, no debes abandonar cosa alguna. Se encuentra siempre tiempo para todo. Muévete y lo lograrás. Y quise traer este relato porque además de representar el momento en que el maestro recibe ese aval para iniciar con el proyecto de la revista espírita, es además una muestra de lo cercano que es Kardec a nuestra realidad. Pues fue el primer trabajador de la doctrina espírita. ¿Y qué otra cosa íbamos a esperar sino el ejemplo, no solo de las conquistas, sino de los retos a los que se ve sometido el trabajador de la doctrina espírita? Y es que estamos en el mundo material, ¿no es así? Estamos con las necesidades, pero también con las responsabilidades, entre otras cosas, de la ley del trabajo material. Y aún así, el maestro sacaba el tiempo. Reflexionábamos ahora allá atrás con mi querido Johnny, cómo desde el momento en que empieza Kardec a ver el fenómeno de las mesas giratorias, aún siendo el profesor Rivero, y cómo pasan apenas 3 años, ¿no? Hasta cuando sale la publicación del libro de los espíritus, 3 años. Nosotros, ¿será que somos capaces de codificar toda una doctrina en 3 años? Claro, algunos dirán, no, pero es que es Kardec. Sí, un espíritu con una ventaja en el sentido que ya tenía muchas conquistas en el campo intelectual y moral, pero no dejaba de ser un ser humano común y corriente, con dolores, con angustias, con tristezas. Aquí está demostrado que nosotros tenemos el mayor ejemplo de trabajo, de constancia y de amor por la doctrina en él. De esta forma, él quiere que pase directamente allá ese slide, pero vamos a ponernos tercos. Va a tocar que me ayudes tú, por favor, a pasarlos porque el control no sirve. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Relata justamente en la revista Espírita, 1858. Me apresuré a redactar el primer número y lo hice circular el 1 de enero de 1858. ¿Qué día fue ese? ¿Día de la semana? ¿Un martes? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No, yo sé que se acuerdan, es que les da pena. Un viernes. No tenía ni siquiera un suscriptor, ni un proveedor de fondos. Un idealista, Kardec, ¿no? Lo publiqué corriendo yo exclusivamente todos los riesgos y no tuve que arrepentirme, pues el resultado sobrepasó mi expectativa. A partir del 1 de enero los números se han sucedido sin interrupción y como lo había previsto el espíritu, ese periódico se ha vuelto un poderoso auxiliar mío. ¿Qué hubiera hecho Kardec si hubiese internet en esa época? ¿Qué hubiera hecho? Si nosotros que lo tenemos a disposición y a veces nos da pereza entrar y consultar, él tenía que recibir y enviar correspondencia a kilómetros de distancia, tardando meses de viaje en barco, en carroza o en tren. Ya había tren, ¿no? ¿Sí, cierto? Nosotros tenemos comunicaciones instantáneas. Fíjense que si no nos inspira Kardec, no sé quién lo va a hacer, porque él es ese ejemplo, como lo he dicho, de perseverancia y de emprendimiento, porque esto es emprendimiento, ¿no? ¿Cuántos hoy en día que quieren emprender en diferentes campos de la sociedad no tienen que
de hacer increíbles esfuerzos de tiempo, pero también económicos, corriendo grandes riesgos. Y está en un emprendimiento espiritual que aún representa más retos que cualquier otro. Y sin embargo, ¿qué? Lo logró. Y entonces, en la revista Espírita que sale publicada, tenemos un mensaje en el frontispicio como tal de la carátula pues, de la revista. Este mensaje: todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El poder de la causa inteligente está en razón de la grandeza del efecto. Si bien el libro de los Espíritus ya había revelado la verdad doctrinaria con profundidad, con coherencia, con una metodología, con una pedagogía, esta frase, este lema, representaba justamente lo que el maestro quería comunicar de lo que representa la doctrina espírita para la sociedad. Y es la revelación que aquellos fenómenos que todavía estaban tan de moda y que todavía no eran comprendidos por la generalidad, tenían una causa. Y como el efecto era inteligente porque se daban respuestas a preguntas inteligentes, por tanto la causa debía ser inteligente. Y a esa causa se le denominó espíritus. Una revelación que realmente cambió los paradigmas de ese momento y retó el status quo religioso, moral y científico que dominaba en la época. Es decir, el maestro Kardec, desde la humildad de su despacho, allí en su casa, en su dormitorio, que podríamos comparar hoy día a una parte de estudio muy pequeña, desde allí, desde la humildad de su despacho, estaba realmente transformando los cimientos filosóficos, psicológicos y morales del planeta entero. Y aún seguimos en esa tarea, y a eso es que estamos todos convocados. Y entonces, ese primer número histórico tenía 36 páginas. Y el éxito espiritual lo ha de acompañar en su periodicidad mensual, teniendo como oficina de redacción su propia residencia en la calle de los Mártires, número 8. ¿Conocían la imagen? Es una imagen actual, por supuesto, pero la edificación se mantiene. Allí uno ve esa foto y se imagina, ahí estuvo sentado, ahí estuvo divisando el maestro Kardec a sus contemporáneos. Qué emoción, ¿no? Y entonces Francia se convirtió en el epicentro de este movimiento espiritual. Y en menos de un año la revista estaba distribuida en todos los continentes del globo. Eso es mucho decir, ¿no? Y en varios idiomas, por supuesto. De tal manera aumentó el número de suscriptores que Kardec, a pedido de estos, reimprimió 2 veces las colecciones de 1858, 59 y 60. Absolutamente exitoso. Y se movilizaba a través de la metodología de suscripción también para que fuera un método de financiamiento de donde el maestro jamás esperó ni una sola moneda, ni un solo franco para su pecunio personal, sino todo era para reinvertirlo en la divulgación de la doctrina, ni un solo peso para él, porque no era ese el propósito. Y entonces Francia, como lo muestra esa imagen de fondo, se vuelve en esa estrella que empieza a fulgurar como la ciudad luz literalmente para el mundo entero. Y entonces continuó publicando la revista hasta abril de 1869, a pesar que había desencarnado un mes antes. ¿Por qué? Porque el maestro era previsivo. Él no dejaba para último momento, como nos pasa a muchos. Ay, mañana tengo la conferencia, venga, la preparo. Un mes antes ya tenía preparada todo el compendio de ese último ejemplar que él logró publicar de la revista Espírita. 4.409 páginas de luz en la versión original en francés. Si sumamos los 11 años y 4 meses de publicación de esos 12 volúmenes, que hoy al idioma español se alcanzó a través de la gestión de nuestro recordado Enrique Baldovino a traducir los 2 primeros años, y los 4 primeros años, gracias, y ahora tenemos la feliz noticia que continuará la traducción directamente del francés al español de la mano de nuestro querido Gustavo Martínez, para quien pido un aplauso por esa decisión. Y entonces empieza a darse ese movimiento. Fuerza se estaba respirando en el aire. Kardec empezaba a recorrer las diferentes tierras galesas, y allí en cada rincón que visitaba encontraba un núcleo o varios núcleos espíritas que ya empezaban a tomar forma y sobre todo empezaban a divulgar la doctrina con absoluta interés y dedicación, aunque también encontró muchos inconvenientes, como sucede hoy día en nuestras sociedades espíritas y en nuestro movimiento.
Y por eso el maestro se aseguró de darnos aquellos parámetros, aquellas indicaciones y recomendaciones que trascenderían los siglos y que hoy todavía siguen siendo útiles para nosotros y que veremos a continuación. La autoridad de la doctrina espírita fue la base fundamental, como lo dice la revista Espírita, la publicación del 6º año, número 4 de abril de 1864, para que fuera ella una doctrina creíble, que no fuera de la derivación del cerebro, de la mente de un solo hombre o de dos, sino que se demostrara que era el conjunto de pensamientos que descendían de lo alto para sembrar en el mundo y en los corazones humanos la verdad que libertaría esas almas aún todavía con el grillete del materialismo y de la incredulidad. La autoridad de la doctrina espírita justamente se basaba, como lo decía el maestro, en solo existe una garantía seria para la enseñanza de los espíritus, la concordancia que hay entre las revelaciones que ellos hicieron espontáneamente, sirviéndose de gran número de medios desconocidos entre sí y en diferentes lugares. Se ve bien que no se trata aquí de las comunicaciones referentes a intereses secundarios, sino de los mismos principios de la doctrina. Prueba la experiencia que cuando un principio nuevo tiene que ser anunciado, eso se da espontáneamente en diversos puntos al mismo tiempo y de modo idéntico, sino en cuanto a la forma, en cuanto al fondo. Y se ratificaba entonces la importancia del hecho de haber recibido esa confirmación, como lo escuchábamos también hace un momento de la voz de Fabio, de no solo uno, sino de varios medios que no se conocían entre sí, para validar que ese mensaje correspondiera a esa idea universal. Ya lo decía el maestro, más valía rechazar 10 verdades que aceptar una sola mentira. Hecho y frase trascendental para nosotros. Ese control universal constituye una garantía para la unidad futura del espiritismo y anulará todas las teorías contradictorias. Ante este imponente acuerdo de todas las voces del cielo, ¿qué puede entonces la opinión de un hombre o de un espíritu? Menos que la gota de agua que se pierde en el océano, menos que la voz del niño que la tempestad ahoga. Y con esto, el maestro sentenciaba que esa metodología del control universal de las comunicaciones sería, en ese momento y para siempre, la piedra fundamental de la credibilidad que nos corresponde en la doctrina. Pero entonces, no terminaba ahí la tarea. Empieza el proceso de propagación del mensaje. Ya teniendo las bases doctrinarias, ya teniendo los recursos, ya teniendo una cabeza visible, ya teniendo un movimiento que se empezaba a constituir, había que seguir expandiendo la enseñanza doctrinaria a través del mundo. Y es justamente cuando se da esa comprobación, esa confirmación de la promesa del Maestro Jesús de enviar al Consolador prometido que consolaría los corazones y recordaría aquello que tal vez con el tiempo iría a ser olvidado. Y se da la revelación, se constata a través de la presencia de la doctrina espírita en el mundo. Por eso, en la revista Espírita de septiembre de 1858, nos enseña el maestro: personas serias han visto los fenómenos que acontecen en la actualidad algo diferente al objeto de frivolidad. Esas personas han estudiado y profundizado. Ojo con eso, estudiado y profundizado, con el ojo del observador concienzudo, y han encontrado en tales fenómenos la clave de una multitud de misterios hasta entonces incomprendidos. Y he aquí que de esos hechos ha salido toda una doctrina, toda una filosofía, podemos decir, toda una ciencia. Y justo en estas palabras que hemos resaltado es donde radica la fuerza de la propagación del espiritismo y aún todavía. Y es en la resolución de esas inquietudes trascendentales del ser que no se encontraba respuesta en ninguna doctrina del momento. Ninguna religión, por más buena voluntad que tuviera, lograba compenetrar las profundidades de la realidad del alma, los pliegues íntimos de la psicología del espíritu. Solo la revelación de los espíritus a través de la doctrina espírita logró hacerlo. Al encontrar respuestas, se creó o se gestó como tal la liberación de las conciencias. A partir del momento en que el espiritismo se elevó a la categoría de ciencia moral, ha sido tomado en serio porque ha hablado al corazón y a la inteligencia. Y cada uno ha encontrado en él la solución de lo que buscaba vagamente en sí mismo.
Y entonces, si cada uno de nosotros nos ponemos un poco a rememorar cómo fue que conocimos y por qué decidimos hacer parte del movimiento espírita, probablemente muchos nos encontramos con esta misma situación. Es decir, la necesidad humana siempre ha sido esta y sigue siendo. Y hoy que somos nosotros trabajadores de la doctrina, debemos tener presente que este precepto es el que nos debe impulsar cuando hablemos del espiritismo a la humanidad, a nuestro vecino, a nuestro prójimo, cualquiera que sea. A hablar a su corazón y a la inteligencia, mas no en polémicas que a veces son estériles. Así lograremos ese éxito que la doctrina siempre ha tenido. Y entonces, una confianza basada en la evidencia ha reemplazado la incertidumbre pulsante. Nosotros los humanos podemos aceptar una idea desde que ella satisfaga nuestra razón, pero también a nuestro corazón. Porque aquellas doctrinas o filosofías o propuestas que solamente hablan a la inteligencia pierden y se marchitan con el paso del tiempo porque no ha habido la fuerza del espíritu que las alimente y las mantenga vigentes. El espiritismo, por más de un siglo, ya encontró esa semilla o esa tierra fértil en el corazón de la humanidad, precisamente porque no solo se basa en los conceptos doctrinarios, filosóficos, que revelan a la inteligencia las luces que estaba esperando, sino además consuela el corazón, que es hoy día lo que más estamos necesitando. Desde el punto de vista elevado donde el espiritismo nos coloca, las cosas terrenales parecen tan pequeñas y tan mezquinas que las vicisitudes de este mundo no son más que incidentes pasajeros, ¿no es así? Que se soportan ¿con qué? Paciencia y resignación. Yo creo que esto es un valor agregado muy grande del espiritismo. Ver la vida no como una sucesión de sufrimientos y de cargas que llevamos a nuestro hombro insoportables, sino como experiencias pasajeras que en la medida que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes desde el punto de vista emocional, de corregir nuestros defectos y conquistar las virtudes, que es lo que espera Dios con sus leyes, ahí ya no necesitaremos de las lecciones educativas del sufrimiento, sino que nos libertaremos. Pero ¿quién nos enseña eso con claridad? La ley de la responsabilidad contenida en el espiritismo. Por eso, si nosotros queremos ver de una forma gráfica por dónde es que la doctrina nos lleva poco a poco en ese paso a paso, diremos que el ser humano, que está lleno de dudas, miedos, alegrías, incertidumbres, dolores y sufrimientos y muchos otros elementos que hacen parte de la vida humana, cuando se pasan a través de la máquina, diremos de una manera, por supuesto, alegórica, de la doctrina espírita que nos permite la comprensión de la realidad espiritual del ser a través de ¿qué? De las leyes naturales. Cuando todos estos elementos que hacen parte de nuestra realidad los pasamos a través de esta máquina que hemos llamado el espiritismo, que a través de sus leyes naturales nos permite comprender, entonces nos direccionamos por dos rutas de aprendizaje. Una, a través de la evidencia. Porque algunos dicen todavía ver para creer, pero para ellos también tenemos las respuestas. Y es la evidencia que se contiene a través del estudio de la mediunidad y de las comprobaciones no solo filosóficas, sino científicas de la reencarnación. Porque hoy tenemos multiplicidad de ejemplos dentro y fuera de las lides espíritas, demostrando que la inmortalidad del alma existe y que es comprobable desde el aspecto también de la medicina y de la psicología. Pero además habla al corazón. Y entonces el espiritismo nos permite comprender la realidad del espíritu a través de la iluminación interior. La educación moral, emocional y psicológica que el Evangelio, según el espiritismo principalmente, y luego complementado por las obras maravillosas de la psicología espírita de Juan, nos permite entonces entender que el Evangelio y la vivencia de ese Evangelio serán aquellas tijeras que nos permitirán romper las cadenas que nos mantienen atados a ese sufrimiento educativo que no es permanente sino pasajero. Y al final, entonces llegamos a una certeza. O llámenlo como quieran, tal vez iluminación, tal vez elevación, tal vez depuración, pero al final el objetivo supremo del ser, que es la felicidad. ¿No es así? Bien, entonces, el libro de los espíritus
se transforma en una guía que nos permite entonces empezar a comprender de manera diferente la vida. Uno de los retos que debemos superar es el hecho de sentirnos señalados por la sociedad que desconoce la doctrina. ¿No es así? Todavía tenemos el temor y no somos quien para juzgarlo. Tenemos ejemplos de hermanos, trabajadores incansables de la doctrina que cantan las bondades del espiritismo por doquier, sin importar qué les digan, qué les hagan, si los miraron bien o si los miraron mal, si no los volvieron a saludar. Pero muchos de nosotros todavía tal vez tenemos la incertidumbre de qué pasará si saben que yo soy espiritista. Y sin embargo, el maestro Kardec, comprendiendo que eso podría suceder, nos empezó a orientar de cuáles eran las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en ese proceso de conquista de la propagación del espiritismo. Y primero, en la Revista Espírita de noviembre de 1858, número 11, nos decía: varias veces se nos ha preguntado por qué no respondíamos en nuestro periódico a los ataques de ciertas publicaciones que iban dirigidos contra el espiritismo en general, contra sus partidarios y algunas veces contra nosotros mismos. Pensamos que en ciertos casos el silencio es la mejor respuesta. Además, hay un género de polémica sobre la que hemos hecho una ley de abstenernos, y es aquella que puede degenerar en el personalismo. No vale la pena invertir esos sagrados minutos en tratar de convencer a aquel que lo único que espera es la elevación de su personalidad o el reconocimiento de una intelectualidad que muchas veces es vacía, que muchas veces es artificial y no está realmente sustentada. Ahí no nos debemos desgastar. Ellos transitarán sus propios caminos. Pero hay polémicas y polémicas. Existe una ante la que jamás retrocederemos. Es la, ¿qué dice ahí? Discusión seria. Discusión seria de los principios que profesamos. Sin embargo, incluso acá hay una distinción que hacer. Y entonces, si se trata solamente de ataques generales dirigidos contra la doctrina, sin otro propósito determinado sino de criticar, y que además vengan de parte de personas que rechazan por anticipado todo lo que no comprenden, no merecen que se les haga caso. Y con eso nosotros vamos entendiendo en dónde debemos poner nuestros esfuerzos. ¿Dónde debemos poner nuestros esfuerzos? Lo que sí nunca debemos dudar es que siempre que hablemos del espiritismo ha de quedar una semilla. Ha de quedar una semilla que así en ese momento no dé fruto, en el futuro seguramente sí, porque es una semilla imperecedera que queda latente, que queda ahí como en salmuera, esperando que la tierra sea fértil. Muchas veces a través del dolor y las experiencias, para que allí germine la raíz, que luego hará fructificar el árbol de la realidad y de la iluminación. Por lo pronto, hay corazones más dispuestos. Notemos además que entre los críticos hay muchas personas que hablan sin conocer el tema, sin haberse dado el trabajo de profundizar en él. Para contestarles, sería necesario recomenzar incesantemente las explicaciones más elementales y repetir lo que ya hemos escrito, lo que pensamos que es inútil. Y cerrando esta parte, el maestro nos dejaba esta lección. No sucede lo mismo con aquellos que han estudiado y que lo han comprendido todo, con aquellos que desean seriamente esclarecerse, que suscitan objeciones con conocimiento de causa y buena fe. En ese terreno aceptamos la controversia sin que estemos persuadidos de que vamos a resolver todas las dificultades, lo que sería demasiado pretencioso. La ciencia espírita está en su comienzo y no nos ha dicho todavía todos sus secretos por más maravillas que nos haya revelado. Revista Espírita, número 11, noviembre de 1858. Tremendo mensaje del maestro Liones. Gran lección para nosotros en el sentido que debemos es buscar al alumno que quiera realmente y que esté dispuesto a conocer y a comprender, y muchas veces son aquellos que han despertado la necesidad a través de las experiencias humanas. Ahí es donde está el terreno fértil. Pero bueno, decíamos al principio de esta sección que teníamos todavía un reto por superar, y es ese temor para hablar del espiritismo abiertamente. Quiero plantearles lo siguiente para ir cerrando el tema. La única manera de romper la barrera autoimpuesta que nos impide hablar abiertamente del espiritismo, y es una propuesta personal por supuesto, que puede ser o no correcta, es el conocimiento y la vivencia de la doctrina. Si a cualquiera de nosotros nos dicen pase aquí a hablar de cómo funciona un reactor nuclear, ¿cuántos lo haríamos?
porque no tenemos el conocimiento. Y tal vez si lo tuviéramos, de pronto no tuviéramos la vivencia, es decir, la práctica. Entonces, hablaríamos desde nuestro conocimiento, desde nuestro expertise, de pronto no, porque no tendríamos la experiencia o los kilómetros de vuelo, como digo yo, para poder hablar con propiedad de yo no solo lo he estudiado, sino lo he hecho. Así que, preguntémonos todos en esta escala de 1 a 10. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué tanto sabes de Kardec? Y es solo un ejemplo. En general sería ¿qué tanto sabemos de espiritismo? Y no solo saber como que alguna vez escuché, sino porque he estudiado. Porque en mis estudios individuales lo he profundizado y en mis estudios en el centro espírita con el grupo lo hemos discutido y hemos aprendido en grupo. De 1 a 10, nada o todo. Probablemente la mayoría digan que se ubican en la mitad. ¿Me ayudas, por favor? Que se fue la imagen, gracias. Así que vamos a hacer unas preguntas que no espero que las contestemos todas acá. Estas. ¿En qué fecha reencarnó Allan Kardec? 3 de octubre. ¿Octubre? ¿Cuándo? 1804. ¿Qué día? 3 de octubre de 1804. ¿Cuándo? 3 de Jueves. octubre. ¿3? ¿Todos de acuerdo? Un dato general. ¿En qué ciudad? En Lyon, ¿no? En Lyon. No lo duden, por allá tengo a alguien que como que lo está dudando todavía. Pues uno dice, ¿dónde nació el codificador de la doctrina que estudio? Y uno dice, creo que en Suiza. No, debemos tener certeza. ¿Cuál fue la corriente pedagógica que le inspiró? ¿La escuela de quién? Pestalozzi. ¿Cuáles fueron sus aportes a la educación en Francia? Vimos ahora toda esa serie de documentos que cuando todavía era el pedagogo River escribió en beneficio de la educación en Francia. ¿Cuál fue el fenómeno que llevó a Kardec a pensar en la existencia de los espíritus? Las creencias giratorias. Unas preguntas demasiado generales, demasiado básicas. Pero si alguno flaqueó en alguna, tarea. Conocimientos básicos de la doctrina que profesamos. Y claro, cuando no tenemos esos conocimientos básicos nos sentimos inseguros. Entonces, el maestro Kardec, para terminar, en el banquete que ofrecieron los espíritas leoneses al maestro el 19 de septiembre de 1860 nos dejaba algunas recomendaciones maravillosas. Para todos, pensaba él también en nosotros, los que estamos sentados hoy aquí en Santa Cruz. Ese principio, el espiritismo, debe garantizar un día la felicidad de las personas y la paz de la sociedad. Sus adversarios solo lo combaten porque no lo comprenden. Les corresponde a los verdaderos espíritas hacer que sea comprendido y difundido al predicar con el ejemplo, tanto como con las palabras. Y aquí, mis queridos hermanos, refuerzo esa propuesta de conocimiento y vivencia. Porque si también somos eruditos espíritas que conocemos de la 1 a la 1019 o 1018, porque hay debates, de las preguntas del libro de los espíritus de memoria, pero no lo he vivenciado, difícilmente voy a poder transmitir ese mensaje. Hoy día, pasando al terreno del material, algunos de los más exitosos divulgadores de ciertas promesas en la salud o en el crecimiento espiritual se destacan porque convencen a través del ejemplo, porque dicen yo lo he hecho, y son promotores invaluables de esas experiencias entre sus prosélitos. Nosotros, como reveladores de la verdad del Espíritu, con mayor razón tenemos que hablar desde la vivencia. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho en mí el espiritismo? No solamente qué dice Kardec en uno o en otro libro, sino eso a mí como ser humano, cómo me ha impactado. Porque muchas veces el ejemplo arrastra más que la palabra, ¿no es así? Eso genera convicción. Y entonces, finalmente el maestro Kardec decía, hay, señores, 3 categorías de adeptos. Revista Espírita, octubre de 1860. Primero, los que se limitan a creer en la realidad de las manifestaciones. Segundo, los que comprenden su alcance filosófico, admiran la moral que se deriva de eso, pero no la practican. Levanten la mano, pero en la mente. Tercero, los que no se contentan en admirar la moral, la practican y aceptan todas sus consecuencias. Ahora sí, ¿quién levanta la mano?
mayor o menor medida, todos nos acercamos a la tercera, ¿cierto? Debemos también reconocer las conquistas, pero tal vez todavía nos falta en esa escala del 1 al 10 para generar esa certeza. No debemos conformarnos con los fenómenos. Aquel centro que solamente piensa en el fenómeno mediúmnico es un centro que está condenado probablemente a desaparecer con el tiempo, porque la fenomenología no es razón suficiente para sostener una obra que Jesús nos ha legado a través del sentimiento y del corazón. El fenómeno es una herramienta para comprobar la supervivencia del ser, pero no lo suficientemente fuerte para erradicar los principios ético-morales en el alma humana. Así que debemos procurar siempre el estudio y la práctica, porque fue el incansable mensaje de Kardec. Y entonces, aquí vemos incluso, para quien quiera tomarle una foto en un minuto que nos quede, una serie de recomendaciones, está en portugués, de cuál es la sugerencia, ¿no? Aquí no hay palabras definitivas, sugerencia de intercalar el estudio entre la codificación y los diferentes volúmenes de la revista espírita. Y ahora que Gustavo nos va a regalar esas versiones en español de todas, en 3 años como Kardec, ¿cierto, Gustavo? Ahí tendremos la oportunidad ahora sí de no tener la excusa de estudiar la serie completa de la revista espírita de Allan Kardec. ¿No es así, mis queridos hermanos? Sí. Muy bien, concluimos diciendo, ¿me regalas el slide anterior, por favor? 3 conclusiones solamente para cerrar esta intervención. Vamos a esperar que vuelva la imagen. Bien, una de ellas hace referencia a que siempre debemos estar alineados a la fundamentación doctrinal consignada en la codificación. Kardec es la base, siempre recordemos. Segundo, la manera de ganar seguridad para hablar de la doctrina al mundo es a través del conocimiento y la vivencia del espiritismo en nuestras vidas. Tercero, no es necesario desgastarse en discusiones estériles, debemos estar atentos a resolver las dudas y dar el consuelo a quien realmente lo busca. Y cuarto, afuera, allá, es donde está la necesidad y el dolor, no dentro de las instituciones únicamente. Así que vayamos con certeza, con Jesús y Kardec, a revelar esta doctrina. Y hoy que estamos hablando desde estas hermosas tierras bolivianas, el compromiso principal es para el equipo de trabajo de estas tierras, de acrecentar ese movimiento, porque decíamos, allá afuera, en medio de los detractores, en medio de los polemizadores, están las almas necesitadas que quieren, que ruegan para que Jesús les explique por qué sufren y cómo pueden liberarse del sufrimiento. Y las respuestas están aquí. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias.